conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el capítulo anterior hablamos de una palabra muy clara que vino directamente del corazón del Padre. Una palabra que fue pronunciada desde el cielo mismo y que dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él oíd". Y cuando el Padre nos dice a Él oíd, no solo nos está diciendo a quién debemos escuchar, sino que implícitamente también nos está diciendo dónde deben estar nuestros oídos, sobre qué fundamento estamos edificando y qué sucede cuando dejamos de oír la voz del Hijo. Cristo vino a edificar el reino y a poner un fundamento que no es terrenal, a construir una casa que no es terrenal. Y esto solamente lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Es por eso que Yeshua dijo que quien no oye sus palabras es considerado como aquel que construye sobre la arena. Pero quien oye sus palabras es considerado como alguien que construye sobre la roca. Yeshua no estaba hablando de una casa física, sino de un reino espiritual. Y cuando dejamos de oír la voz del Hijo, empezamos a construir en lo terrenal. Así que te pido que me acompañes en este episodio, donde continuaremos conociendo el corazón del Padre y conociendo el reino de Dios. Vamos a empezar este episodio y te pido que me acompañes, si tienes tu Biblia, que me acompañes a la carta a los Corintios, a 2 de Corintios. Y vamos a leer esta palabra desde el versículo 7. Yo te diría que la leas luego y que le pidas al Espíritu Santo que traiga aún más revelación a tu corazón y que la leas desde el versículo 1 del capítulo 3. Aquí no puse que es el capítulo 3, pero es el capítulo 3, verso 7. Y cuando tú ves en tu Biblia, si tú tienes tu Biblia allí, sabemos claramente que no hay títulos en la escritura, pero los que hicieron las traducciones pusieron un título, porque es algo que está dentro de este capítulo, que es ministros de un nuevo pacto. Y quiero recordarte que el Padre nos está llamando nuevamente a volver a la cruz, a volver al pacto, a un nuevo pacto. Es algo que no es a la ligera como pronunciarlo simplemente, sino que tiene mucho peso espiritual. Un pacto del Padre, un nuevo pacto hecho en la sangre del Cordero, en la sangre de Yeshua. Así que vamos a leer a partir del versículo 7 y dice: "Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será glorioso
lo que permanece. Y aquí quiero parar para explicarte un poco más claramente con el entendimiento del Espíritu lo que significa esto. Y con mucho respeto y honra a Moisés, quiero hablar de esto. No quitando la gloria y la honra que tuvo Moisés en su momento y en su tiempo. Voy a explicarte lo que Pablo nos dice, si quizás tú no lo has entendido. Moisés tuvo tiempo, un tiempo y una hora. La misma escritura nos dice en el libro de Eclesiastés, todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Y viene a mi mente un versículo que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando Cristo se aparece a los apóstoles antes de partir, los apóstoles le preguntan, recordemos que ellos no entendían claramente el reino hasta ese momento. La escritura dice que Yeshua les tuvo que explicar durante 40 días lo concerniente al reino de Dios. Ellos le preguntan, antes de esto, cuando Él les da la profecía creo que es de Mateo 24, dice, Señor, reconstruirás. Vamos a leerlo porque no quiero, vamos a ir a Hechos, no, esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, quiero. Sí, esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 6, dice, no lo tengo aquí en las notas, pero lo vamos a leer porque viene a mi espíritu ahora. Cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor nuestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Lo estoy leyendo en la versión aramea. Entonces, con estas palabras podemos entender que hay tiempos y Moisés tuvo un tiempo. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos de Hebreos, cuando dice que en otro tiempo el Padre habló a los padres por los profetas, pero en este tiempo nos habla por el Hijo. Este es el tiempo del Hijo. Y aquí quiero explicarte algo que es muy importante, porque personalmente yo viví esto. Ahora ya quiero dirigirme a un público al cual yo pertenecí durante 3 años y medio. Y mi caso particular es que yo estaba en un ministerio cristiano por circunstancias que pasamos difíciles, por falta de sanidad y por muchas cosas, salí de este ministerio decepcionada completamente, pero no de Dios, no de mi Padre Celestial. Y recuerdo tanto que yo le pedí al Padre que me mostrara lo que estaba fallando. Bueno, las cosas que hablamos con Él personalmente, no voy a hablar de esto ahora. Y por circunstancias yo llegué a un movimiento, que no lo he dicho en ninguno de los audios anteriores, un movimiento de raíces hebreas. Y hablo con mucho amor, desde un corazón de amor y de respeto, pero dirigida completamente por el Espíritu a lo que voy a hablar, a lo que se refiere este versículo de 2 de Corintios. Yo viví esto. Yo experimenté el velo, ese velo que dice la Escritura. Yo experimenté
lo que vamos a leer a continuación. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, espérame un segundo porque aquí no veo, se me puso esto aquí, vamos a bajarlo. Ok. Así que teniendo tal esperanza, osamos de mucha franqueza. Y voy a leer el versículo 13 que dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Y aquí tú que me estás escuchando y que quizás llegaste como yo a un ministerio, a este movimiento de raíces hebreas, porque buscabas la verdad, porque quizás estabas decepcionado de lo que estabas viviendo, no del Padre, sino de lo que estabas viviendo y querías buscar la verdad. Dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Quiero que estés y que medites en esto. Para que los hijos de Israel no fijasen su mirada en aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y esto me sucedió a mí. Mi entendimiento se embotó. Porque hasta el día de hoy, mira que lo está hablando, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y aquí quiero aclarar una cosa. Esto no significa que no debamos leer el antiguo pacto. Jamás diría algo como eso. Porque el Padre, cuando nosotros entendemos el reino, nos lleva a leer el antiguo pacto, pero con los ojos del reino, con los ojos del Espíritu, y nos revela muchísimas cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y transformación, que es lo que el Padre quiere hacer a través de nosotros o a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros volvemos de una manera completamente diferente al antiguo pacto y dejamos de escuchar las palabras de Cristo y ponemos nuestra mirada en Moisés, viene un velo que nos cubre nuestro entendimiento, voy a decir nuestros ojos espirituales, y aún se nos olvida todas aquellas cosas que aprendimos mientras estuvimos caminando dentro del reino de Dios, aún sin darnos cuenta. Porque la misericordia del Padre, aunque el reino no había sido revelado a nosotros, la fe nos llevaba a caminar dentro del reino. Pero cuando tú llegas a un movimiento como este, donde te metes a la letra y el Espíritu Santo queda completamente de lado, las palabras de Cristo ya no las leemos de la misma manera y no permitimos que Él sea nuestro maestro, sino que cambiamos de maestro, cambiamos de Cristo a Moisés. Viene el velo que cubre nuestros ojos y se nos olvida todo aquello que habíamos aprendido. Pero el Padre, en su infinita misericordia, como lo hizo conmigo y lo está haciendo con muchos de mis hermanos, porque sé que hay muchos ya que han salido de esto y han vuelto a la cruz, han vuelto a Cristo, el Espíritu Santo quita ese velo nuevamente. Y esto está escrito, dice, voy a volverlo a leer desde el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire que no dice por Yeshua, dice por Cristo, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, por el Cristo resucitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, no dice cuando leen a Moisés, dice aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, es importante entender, mis amados hermanos, que en el nuevo pacto, nuestro Maestro, a quien nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro oído. Por eso mismo la Escritura dice, puestos los ojos en Cristo, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es en Cristo. Y con esto no estoy quitándole honra a ver, quiero que me entiendas, la honra que Moisés merece. Él tuvo un tiempo glorioso y la misma Escritura lo dice, pero es aún más glorioso el tiempo del Hijo. Vamos a profundizar en algo que es muy importante, la voz del Hijo, la voz del pastor. Porque no basta con conocer información bíblica, no basta con tener la doctrina correcta, no basta con conocer o tener el contexto histórico. Lo que define el verdadero rebaño de Cristo es el oído espiritual. Por eso, como lo dijimos en el capítulo anterior, Cristo decía, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Y en el capítulo anterior profundizamos en algo que el Espíritu Santo me llevó a que miráramos, y era lo que significaba que se les había dado a conocer el misterio del reino. Hablamos de esa palabra, donde nos hablaba de tener oído espiritual, donde nos hablaba de tener ese oído, de tener el Espíritu Santo que nos permite escuchar lo espiritual, lo que el Padre quiere hablarnos acerca del reino. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa seguir? Esto lo hablamos en uno de los capítulos. Lo que significa seguir, y lo hablamos comparándolo con lo que significa ahora tener, como lo que vemos ahora muy común, ¿no? De personas que tienen un canal y tienen seguidores y esas personas lo siguen y van con esa doctrina y siguen esas cosas. Pues era lo mismo en esa época. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y lo que el Padre nos está llamando en este tiempo es a oír la voz del pastor, a seguir a Yeshua, a seguir su voz. Y de la única manera que podemos seguir a Cristo es oyendo sus palabras, que son espíritu y son vida. Yo quiero que, si tú no estás mirando las diapositivas, en este momento mires esta diapositiva y que mires esta imagen. Esta imagen que he querido poner para que entendamos una cosa. Nuestra identidad o la identidad de las ovejas no está definida por su genealogía, ni por su descendencia, ni por su origen natural. Está definida por una relación viva con el pastor. Y tú puedes ver que estas ovejas que he querido poner en las manos de una imagen que representa a Cristo, tiene las banderas de todos los países, de todas las naciones, porque la misma Escritura dice en Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Los hijos no se definen por una nacionalidad, por una identidad regional. Los hijos se definen por la comunión con el pastor. Y nuestro buen pastor, Cristo, nos conoce y nosotros le conocemos. Así que es importante que entendamos esto. Las verdaderas ovejas no siguen sistemas, no siguen tradiciones, no siguen maestros humanos por encima del pastor. Las ovejas verdaderas oyen su voz y caminan detrás de él. El pastor prometido no es un sistema religioso,
no es una estructura religiosa, no es una identidad cultural de una nación. La cultura de los hijos es la cultura del reino. Son unos principios espirituales que el Padre estableció desde el principio, valga la redundancia, y que solo a través de Cristo, a través del Mesías, nosotros podemos instaurar, o el Espíritu Santo puede llevarnos a vivir esa vida que Cristo desde el principio, o nuestro Padre, estableció. Yeshua no vino a fundar una religión. Él vino a cumplir con la obra que el Padre le había encomendado. Esa era su misión. Y la cumplió. En Juan, capítulo 17, dice: he terminado la obra que me has dado que hiciese. Él cumplió con su propósito y nos está llamando a nosotros a que le permitamos al Espíritu Santo transformar nuestras vidas para que cumplamos con el propósito que cada uno tenemos en este tiempo. Él nos llamó para un tiempo como este. Vamos a hablar del oído espiritual. Y el oído espiritual solo se puede afinar a través del Espíritu Santo. Nadie puede oír la voz del pastor si no le permite al Espíritu Santo transformar su vida, si no le da al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. El oído espiritual no lo da la carne, no lo da el conocimiento intelectual, no lo da una práctica externa. Ese oído lo da el Espíritu Santo. Es por eso que nuestro Padre Celestial prometió poner su Espíritu Santo dentro de nosotros para guiarnos, para transformarnos, para poder que nosotros caminemos en su voluntad. Sin el Espíritu, la letra se convierte en un peso. Sin el Espíritu, la Escritura se convierte en religión. Sin el Espíritu, el oído se endurece. En la carta a los Hebreos podemos ver algo muy interesante y muy profundo. Los hombres de fe no buscaban una ciudad terrenal porque ellos sabían que su espíritu es eterno. Ellos sabían que estaban de paso. Ellos buscaban una ciudad celestial, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. No una ciudad hecha por manos de hombres, no una identidad terrenal. No, ellos buscaban la identidad de hijos. Ellos buscaban una realidad espiritual. El reino de Dios es eterno y es más grande que la tierra misma o el lugar donde tú te encuentras. El reino de Dios no es una genealogía. El reino de Dios es celestial. Es un reino espiritual y solo se discierne a través del Espíritu Santo. Yo busqué una identidad, busqué raíces, busqué comprensión de la letra, pero no veía el reino. Hasta que el Espíritu Santo me llevó a Cristo. Otra vez. Y digo otra vez sí, porque sin darme cuenta me alejé de Él. Y cuando el Espíritu Santo me llevó de nuevo a Cristo, de nuevo a la cruz, al nuevo pacto, entendí que el reino no se hereda por sangre, sino que se recibe a través del Espíritu y por revelación. Así que hoy hemos terminado este capítulo y quiero que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que
cada día Él nos revele más y más el reino de Dios. Mi amado hermano, mi objetivo con estos episodios es llevarte a entender el reino de los cielos. No a que penetres al reino de los cielos, porque eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, pero a que entiendas que lo que Cristo vino a traernos fue el reino de Dios. A que entiendas el reino, a que entiendas que el reino de los cielos ya está aquí y que nosotros somos embajadores del reino. Y estamos aquí para que la tierra pueda manifestarse. Dice que la Escritura dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos. Tenemos que, a través de nuestra transformación, que el lugar, que la familia, que el sitio donde estamos sea transformado. Así que yo oro en esta hora para que el Espíritu Santo quite todo velo, todo aquello que no te permite ver el reino, toda estructura mental, toda fortaleza, todo aquello que el príncipe de este siglo ha puesto en tu mente y en tu corazón, sea derribado en esta misma hora en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Padre. Padre, quiero orar también para que tu Espíritu Santo se manifieste en este tiempo en nuestras vidas con milagros, con poder, para que seamos investidos de poder de lo alto, como dice tu palabra. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que mora en nosotros, pero también entendemos, Señor, que tiene que venir una manifestación de poder de lo alto, Señor. En el nombre de Yeshua. Así como tú dijiste, Yeshua. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, Padre, que esa manifestación de poder, que ese espíritu de poder sea manifiesto en tus hijos en este tiempo, para que el mundo te conozca, a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Que podamos ser la manifestación de tu reino en este tiempo, en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Si este episodio te ha bendecido, te pido que te suscribas al canal y que le des like. Y nos vemos en nuestro próximo episodio donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.